Hola, aquí estoy como siempre saludándolos. Vamos a tejer esta preciosa gorra. Es para niña de 8 años con un estambre grueso. Tiene una forma muy bonita de espiral el punto. Está preciosa. La empezamos paso a paso. Voy a usar este estambre. Es el número 5, 100% poliéster. Las agujas que voy a usar es el número 11, que son 8 milímetros. Puede tejerlo con agujas regulares o las circulares. Voy a montar 58 puntos. Este punto es múltiplo de 5 más 3. Con esa medida del múltiplo usted puede iniciar la gorra de cualquier medida. Empiezo en una forma diferente a montar los puntos. Tomo en medio de los dos lados. Esta es la parte de la punta y esta va la madeja, la parte de atrás. La tomo en la parte del medio, la giro por debajo del lazo y tomo el lazo de afuera sin soltarlo y tomo el hilo que va hacia la madeja y la paso por en medio del lazo y ahí tengo dos puntos. Vamos a empezar el segundo por debajo del lazo y tomo el de atrás sin soltarlo el dedo. Tomo este lazo y lo paso por en medio, lo suelto y ahí está doble el punto que se está formando en la aguja. En medio del lazo lo ajusto y ahí se va formando un lacito doble. De nuevo, por debajo del lazo tomo el lazo de atrás, el siguiente y en medio del lazo lo suelto y lo ajusto. Son dos movimientos que se hacen para el lazo. Es uno, se toma uno y el segundo y se desliza en medio del lazo. Uno, así vamos a montar 58 puntos. Voy a empezar a tejer 3 puntos derecho, 2 revés, repito, 3 derechos y 2 revés. Esta es la primera vuelta, 3 derechos y 2 revés. Vamos a repetir. Voy a terminar la primera vuelta. Tengo 3 derechos, tejo 2 revés y tenemos 3 puntos derechos. Los vamos a tejer punto derecho y tenemos la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta, le doy vuelta al tejido. Para empezar, tejo 2 puntos revés, es la segunda vuelta y vamos a repetir 2 derechos y 3 revés. Vamos a repetir de nuevo 2 derechos y 3 revés.
hasta tener al final de la vuelta un punto que se va a tejer derecho. Son 2 puntos revés y 3 derechos. Termino la segunda vuelta, tengo 2 puntos revés y tejo los 3 derechos. Esta es repetición. Y al final un punto derecho. Ahí está la segunda vuelta. La vuelta 3 le doy vuelta al tejido y empiezo a repetir 2 puntos revés. Esto es lo que se va a repetir, 2 puntos revés y 3 derechos. Dos puntos revés y 3 derechos. Al final vamos a tener 3 puntos para terminar la vuelta 3. 2 revés y 3 derechos. Tengo la vuelta 3 para terminar con los últimos 2 puntos revés y 3 puntos derecho, y nos quedan 3 puntos al final de la vuelta. Vamos a tejer 2 revés y un derecho. Y ahí está la vuelta 3. La vuelta 4 le doy vuelta y tejo 2 derechos. Aquí se va a empezar a repetir 2 derechos y 3 revés. Ahí están los espacios que se van a repetir. 2 derechos y 3 revés. Hasta el final vamos a tener 3 puntos, la vuelta 4, 2 derechos y 3 revés. La vuelta 4 tengo 2 puntos derecho y 3 revés, y al final 3 puntos, tejo 2 derechos y un revés al final. Ahí tenemos la vuelta 4. La vuelta 5 le doy vuelta al tejido y empiezo con 2 puntos derechos y empiezo a repetir 2 revés y 3 derechos. Hasta tener un punto al final de la vuelta 5, repitiendo 2 revés y 3 derechos. Termino la vuelta 5, 3 puntos derecho, al final tenemos un punto que se va a tejer revés, y ahí está terminada la vuelta 5. La vuelta 6 le doy vuelta al tejido y vamos a empezar a repetir desde este punto 3 revés, esta es la vuelta 6 y 2 derecho, y vamos a tener al final 3 puntos en la vuelta 6, repitiendo 3 revés y 2 derecho. La vuelta 6, después de los 2 puntos derecho, los voy a tejer los que nos quedan revés, los 3 puntos, y ahí está la vuelta 6 terminada. La vuelta 7 voy a tejer el primer punto revés,
Los primeros que se van a repetir son 3 derechos y 2 revés. Ahí están los 2 revés. Vamos a repetir esto hasta tener 2 puntos al final de la vuelta 7. Son 3 puntos derecho y 2 revés. En la vuelta 7. Termino la vuelta 7 con 2 puntos revés y antes de eso tenemos 3 derechos y nos restan 2 puntos que vamos a tejer derecho. Para terminar la vuelta 7, la vuelta 8, empiezo con un punto revés, dos derecho y 3 revés. Es lo que vamos a repetir en la vuelta 8, 2 derecho y 3 revés. Al final vamos a tener 2 puntos. Termino la vuelta 8, tengo 3 puntos revés y 2 puntos derecho. Estos 2 puntos de la vuelta 8 se van a tejer derecho. Y la terminamos la vuelta 8. Aquí estamos al lado revés del tejido. Empiezo la vuelta 9. Aquí estamos al lado derecho del tejido, el primer punto derecho, y vamos a empezar a repetir 2 puntos revés y 3 puntos derecho. Dos revés y 3 derecho. En la vuelta 9, tengo 2 revés, 3 derechos y los últimos 2 revés. Y termino la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con el primer punto derecho, 3 puntos revés y 2 puntos derecho. Vamos a repetir 3 revés, 2 derechos y vamos a tener al final 2 puntos para terminar la vuelta 10. Termino la vuelta 10, tengo 3 puntos revés y 2 puntos derecho y tengo 2 al final y los tejo revés. Y ahí está la vuelta 10. Aquí estamos al revés del tejido, lo pongo al lado derecho. Tenemos 10 vueltas. Vamos a empezar a repetir de la vuelta 1 a la 10 las veces que se necesiten para darle la altura a la gorra. Aquí tiene el lado derecho. Esto sería el ancho de la gorra. Tejí una vez más de la vuelta 1 a la vuelta 10. En total tengo 20 vueltas. Ahí tengo el lado derecho. Este es el lado revés. Está más ancho y este es más delgado. Las líneas. Voy a empezar a tejer después de las 20 vueltas, repitiendo de la 1 a la 10, 5 vueltas para ir disminuyendo la parte de arriba. Aquí empiezo al lado derecho, la primera vuelta de disminución, el primer punto lo tejo derecho, 2 puntos juntos derecho, 2 revés, vamos a repetir un derecho, 2 juntos derecho y 2 revés. Un derecho,
2 juntos y 2 puntos revés. Un derecho, 2 juntos y 2 puntos revés. Derecho, 2 puntos juntos, derecho y 2 revés. Vamos a repetir: un punto derecho, 2 puntos juntos, derecho y 2 revés. Termino la primera vuelta de disminución. Aquí tengo el último punto, los 2 puntos derecho y tejo los 2 revés, y voy a continuar un punto derecho, 2 puntos juntos y 2 revés, y ahí terminamos la primera vuelta de disminución. Empiezo la vuelta 2 de disminución. El primer punto lo voy a tejer revés, 2 derechos, vamos a empezar a repetir: 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 revés. En la segunda vuelta, y al final se termina con un punto derecho. La vuelta 2, empiezo la vuelta 3 de disminución, voy a tejer 2 puntos revés, es la vuelta 3, 2 puntos juntos derecho y 2 puntos revés y 2 puntos juntos, punto derecho. Vamos a repetir: 2 revés y 2 puntos derecho, 2 revés y 2 puntos derecho. La tercera vuelta de disminución, tengo 2 puntos juntos en un solo punto y los últimos 2 revés. Está terminada la vuelta 3. La vuelta 4 la empiezo con un punto derecho y empezamos a repetir un punto revés y 2 puntos juntos, un punto revés y 2 puntos juntos, un punto revés y 2 puntos juntos. Así terminamos la vuelta 4. Aquí termino la vuelta 4. Tengo un punto revés, 2 puntos juntos y el último revés. La vuelta 4. La vuelta 5, tejemos punto derecho, 2 puntos juntos. Toda la vuelta la vamos a estar tejiendo 2 puntos juntos. Son 5 vueltas en total en la disminución, y en total de todo el tejido tenemos 25 vueltas. En cada punto hacemos una disminución, 2 juntos, punto derecho. Esta es la última vuelta. Nos quedan 4 puntos, 2 puntos, los últimos, y ahí está. Con al final tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Corto el hilo con espacio suficiente para coser los dos lados. Aquí la punta del hilo la pasé por la aguja para unir estos puntos que quedaron montados en la aguja. Vamos a pasar la aguja por cada punto para cerrarlo.
Ahí está. Este es el lado derecho. Aquí ajusto bien los puntos. Lo voy a poner al lado revés el tejido para poderlo unir. Al lado revés. Este es el lado revés. Aquí tenemos la vuelta completa de los lazos en este punto. No quiero tomar uno fuera de lugar. Este viene siendo el primero. Así lo ajusto y le hago un nudo tomando cada lado. Y ahí hago un nudo para que la hebra no tome espacio y se abra. Ahí está. Voy a unir los lados. Esta orilla que le hicimos aquí en el espacio donde montamos los puntos, se va a ver muy bonita la orilla. No va a dar mucho de sí porque está doble. Ahí está perfecto todos los puntos. Aquí vamos a empezar a unir. Estoy tomando un lazo de cada lado, un lazo nuevo con un lazo anterior. Ya saben cómo uno las piezas. Uno nuevo con uno anterior. Esto es muy rápido la unión de la costura. Uno nuevo con el donde ya pasó la aguja. Uno nuevo donde ya pasó la aguja. Así vamos a terminar. Lo que voy a hacer, voy a empezar en la parte de abajo para juntar como a la mitad las dos costuras que no tenga la terminación acá abajo. Así voy a seguir para terminar. Aquí está la costura. La línea debe de continuar en los dos lados al momento de unir la costura. Aquí le hice esta pequeña mota para ponerla en esta forma. Se va a ver. Estoy tejiendo la bufanda para que haga juego con la gorra con el mismo hilo, solamente estoy cambiando el punto. Todas las vueltas van punto derecho a cualquier lado. Monté 15 puntos para que sea más cómoda, que no esté tan gruesa al momento de que se use, para que no doble. Es muy rápido este trabajo porque todos los puntos vamos a tejer al revés y son 15 puntos, así de que fácil se puede hacer para tenerlo listo. Ya lo largo es según el gusto de cada persona. Estoy cerrando los puntos porque ya tejí lo largo de la bufanda. Lo tejo en esta forma porque es más rápido. Ya cerrando estos puntos, vamos a juntar la punta para poderle colocar la mota. Yo en mi caso le voy a poner una mota. Ya usted va a saber si lo va a dejar así, sencillo como está aquí. Ya coloqué la aguja en la punta del hilo y aquí aseguro el último punto y voy a hacer un doblez así como lo hice en esta punta para que quede la punta ya recogida y pueda colocarle la mota que le quiero poner, así como en la gorra, pero se la voy a hacer más pequeña porque es demasiado grande el de la gorra. Ahí están los 3 dobleces que le coloqué y voy a pasar la aguja, unas 4 pasadas le voy a dar. Ahí está ya la punta, los 3 dobleces ahí están y ahí vamos a darle la terminación. Aquí tiene la gorra terminada, espero que le guste y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.